Hola a todos, ¿cómo les va? Sí, después de un hiato de varios meses de no subir video, he vuelto para traerles más contenido. Disculpen la tardanza, pero bueno, entre el estudio y el trabajo se me hizo muy complicado seguir editando y montando videos para subir. Sí, aunque parezca raro, tengo trabajo, por más de que algunos no lo crean. Sí, seré zurdo y todo, pero bueno, tengo que pagarme los vicios. Pero bueno, entremos en materia. Cuando publiqué mi primer video sobre Javier Milei, muchos señalaron, y en parte tenían algo de razón, que mis críticas se centraban en cuestiones puramente estéticas y o de su comportamiento, más que en cuestionar si lo que él decía era realmente cierto o no, si tenía sentido o no. Por eso, para este video, voy a explicar de forma más organizada cuáles son los aspectos en los que no concuerdo y en los que me hace ruido Javier Milei. Así que sin más preámbulos, comencemos. La primera crítica y la más básica que se le podría hacer a Milei son las contradicciones respecto al término casta política, que él utiliza constantemente, pero que está pobremente definido y se presta a todo tipo de confusiones. Por ejemplo, un día Milei dice esto: ¿Por qué estuviste hoy acá? Bueno, básicamente, digamos, el motivo por el cual yo vine acá es porque la idea es que este gobierno intenta restaurar un régimen fascista como el de la década del 30. Y tiempo después dice esto. Pero te pregunto, ¿no forma parte de la casta política Macri, a diferencia de otros que vos condenás, o te arrepentís de esa reunión? No me arrepiento. Fue, digamos, fue una reunión donde yo fui y hablé de economía y la verdad es que cuando yo además lo escucho, primero su discurso cuando llegó al gobierno no era un discurso antiliberal, era un discurso liberal. El problema fue quienes lo acompañaron. El problema no es solamente a quien elogie o deje de elogiar, a quien insulte o deje de insultar. Mira el gobierno, viene un danés que no entiende nada, viene de Dinamarca, no entiende nada, y te pregunta: Milei, ¿me define qué es el gobierno de Mauricio Macri? La contradicción permanente, el populismo cool, el socialismo amarillo, o como me dice mi colega expert, el kirchnerismo de buenos modales. Sino también las personas con las que decide asociarse para armar su propio espacio político. Uno de sus asesores, por ejemplo, es hijo del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, miembro de una de las familias más poderosas de esa provincia y con una larga data de asociación con el Estado argentino, de origen peronista para variar. Uno de los compañeros de lista de Milei, Ramiro Marra, quien es candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, también estuvo en la lista de La Baña para las presidenciales de 2019, irónicamente también con Urtubey como vicepresidente en esa lista. Y por si fuera poco, el mismo economista austriaco ha admitido abiertamente que fue asesor de Antonio Bussi, ex gobernador de facto de la provincia de Tucumán durante el proceso de reorganización nacional, acusado, entre otras cosas, de varias violaciones de derechos humanos. Y por si fuera poco, en la provincia de La Rioja, Milei comparte fórmula con Martín Menem. ¿Le suena el apellido? Sí, es el sobrino del expresidente ya fallecido Carlos Saúl Menem, a quien Milei reivindica abiertamente. Ahora, ¿no le parece un poco curioso que un tipo que dice luchar contra la casta política, que de nuevo está muy pobremente definida, haga alianza con dos de las familias más conocidas precisamente por su vinculación al Estado argentino y que ha tenido una clara influencia en las decisiones y políticas del mismo? Y del peronismo, por si fuera poco, el movimiento más antiliberal de la historia argentina. A pesar de lo que sus seguidores puedan decir, Milei no representa nada nuevo, ni mucho menos un movimiento revolucionario, como lo pintan, no. Y esto está más que claro en su armado político. Ah, y hablando de eso... Y contarles que fue el único que se atrevió, estoy hablando de Carlos Menem, a hacer un intento por volver a las ideas de Alberdi, por volver a las ideas de la libertad, que tuvo errores sin lugar a dudas, que tuvo defectos sin lugar a dudas. Todos cometemos errores, pero la dirección era la correcta. Fue el que logró torcer la historia, y Argentina experimentó en los 90 un crecimiento genuino. De hecho, todas las privatizaciones tan criticadas han permitido que sigamos teniendo teléfonos, sigamos teniendo luz, gas, gracias a esas reformas. Otro aspecto problemático del discurso de Milei y de todos los políticos que integran esta ala liberal libertaria
recae en su reivindicación totalmente acrítica de la década de los 90, sus políticas y sus principales figuras y caras visibles, Carlos Saúl Menem y Domingo Cavallo, como ya sabrán, presidente de la República y ministro de Economía respectivamente de aquellos años. Milei no solo ha declarado en público que Menem fue el mejor presidente de la historia argentina, lo cual si nos ponemos a pensar pone el listón bastante bajo, sino también ha afirmado que su proyecto político es volver a esa época, volver a los 90. Por supuesto, toda esta idolatría del menemismo está basada en repetir y repetir hasta el hartazgo un par de datos aislados, como por ejemplo la baja tasa de inflación de aquella época y el crecimiento del PBI, así como del PBI per cápita, al mismo tiempo que se ignoran otros datos menos glamurosos, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo el hecho de que la tasa de desempleo se disparó a niveles históricos, o que la pobreza llegó a alcanzar al 27% de la población, a pesar de haber bajado considerablemente respecto a la época de Alfonsín. Sin mencionar, por supuesto, todos los escándalos de corrupción en los que estuvo involucrado el expresidente, como por ejemplo la causa de tráfico de armas a Ecuador y a Croacia, la voladura de la fábrica de Río Tercero, ciudad que, por cierto, se negó a rendirle homenaje cuando Menem falleció, por, razones obvias, y el hecho no menor de que fue durante el gobierno de Menem que se inició la bellísima tradición de nismear a testigos incómodos para causas judiciales. Si esta historia les interesa, les recomiendo que se vean el video de Damián Cook que habla sobre la voladura de la fábrica de Río Tercero. Es muy bueno y no tiene desperdicio. Y deja muy en claro por qué Menem no era ningún ejemplo a seguir como político. Lo de todo el mundo comete errores está bien para personas de a pie que no tienen ninguna influencia ni poder de decisión sobre el Estado Nacional. Pero no para una persona como Menem, no para una persona que ostenta el cargo de jefe de Estado, con todas las responsabilidades que eso implica. Estamos hablando de individuos cuyas decisiones afectan a la sociedad en su conjunto. Sus errores y sus deslices no pueden ser juzgados de la misma manera. Y lo peor es que Milei lo sabe. A pesar de lo que pueda decir de él, no creo que sea tan ignorante para no tener conocimiento de todos estos hechos, para no saber que estas cosas ocurrieron. Y cómo olvidar las pequeñas subidas de impuestos del señor ministro de Economía, Domingo Cavallo, que por alguna razón decidió aumentar la proporción de robo al ciudadano, porque recuerden, según Milei, los impuestos son robo, gravando con el 21% del IVA varios servicios. El IVA es un impuesto al consumo que absolutamente todos los ciudadanos, desde el más pobre hasta el más rico, debe pagar cada vez que quiera adquirir un producto, sea cual sea. Por eso es el impuesto más injusto, porque no discrimina entre las ganancias de quienes lo pagan. Por lo tanto el rico como el pobre deben contribuir de la misma manera, lo cual representa una carga y esfuerzo muchísimo mayor para el segundo. Claro, y cómo olvidar que Domingo Cavallo, el mejor ministro de Economía de la historia argentina según Milei, fue el responsable de haber violado el derecho de los ciudadanos a hacer uso y disfrutar de los ahorros que tenían en el banco, con la famosa medida del corralito, ahorros que seguramente les tomó años de trabajo y esfuerzo juntar. Algunos podrán decir que fue una medida desesperada ante una situación desesperada, pero eso no quita que haya sido contradictoria con la doctrina liberal que tanto Cavallo como Milei dicen defender. Después de todo, la plata de uno es la plata de uno, ¿no? Un dato gracioso. En el año 2000, Domingo Cavallo se presentó como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Adivinen qué político muy reconocido en estos momentos lo acompañó en sus listas para la posición de legislador porteño. Así es, el actual presidente Alberto Fernández. Y sí, estoy seguro de que para este punto ya escuchaste esto 1.000.000 de veces, pero el principal problema con el discurso de Milei es que él se ha declarado en varias ocasiones como un anarcocapitalista. El anarcocapitalismo, o anarquismo de propiedad privada, es una filosofía política y un conjunto de argumentos económicos y jurídicos que sostiene que los mercados y los contratos deben proporcionar la ley y de que el propio imperio de la ley solo puede ser entendido como una institución privada. Los anarquistas libertarios argumentan que, para controlar los abusos del gobierno, el Estado mismo debe ser sustituido por un orden social de autogobierno sobre la base de los contratos.
Básicamente es una filosofía política que busca la disolución del Estado. Es una filosofía política que ve en la disolución del Estado la única vía posible para que el individuo logre alcanzar su mayor nivel de libertad. Milei supuestamente se declara como libertario y anarcocapitalista, pero al mismo tiempo acaba de participar en elecciones estatales para poder acceder a un cargo público, cuando en realidad el anarcocapitalismo busca la destrucción del Estado, no su reforma. De hecho, Milei se ha referido en varias ocasiones al Estado en su conjunto, sin ningún tipo de matización, como una institución violenta, que se financia de manera violenta a través de los impuestos, que oprime y controla a los individuos en nombre de una casta dominante. Pero al mismo tiempo, al presentarse a elecciones, está legitimando al Estado como un instrumento de cambio. Por lo que sospecho que toda esa verborragia anarcocapitalista, libertaria, es simplemente un recurso para tener su discurso de un aire contestatario o, como ya dije antes, revolucionario, y disimular que no son lo mismo de siempre, con un maquillaje punk y rebelde. Y por supuesto, otro de los grandes problemas de Milei es que, a pesar de ser reconocido como uno de los mejores economistas del país e incluso de Latinoamérica, muchas de las declaraciones que ha hecho en medios son bastante cuestionables y muchas de ellas ni siquiera tienen lógica. Ahora que lo pienso, de hecho, Milei por momentos parece que no entiende la coherencia interna del propio sistema que defiende. He aquí un ejemplo. A ver, mira, el tema de los monopolios, hay dos tipos de monopolios. Tenés un monopolio que es un monopolio legal, que es cuando el gobierno le otorga la licencia a algo, y eso sí, ese es un monopolio malo, ¿sí? Pero es fruto de la intervención del Estado. Después está el monopolio que surge de una empresa que se quedó sola, que compitiendo contra todas, ¿sí? Ofreciendo un producto de mejor calidad y de mejor precio, las venció a todas, satisfaciendo a los consumidores. Esos no son malos, esos son héroes. De última, si les molesta que haya un monopolio de índole legal, que revisen la acción del Estado, porque en el fondo siempre la madre de todos los males es lo que ustedes defienden, vos también, que nos alcanza el llamado Estado. Como acaban de ver, Milei establece una distinción entre monopolios buenos y monopolios malos, siendo estos últimos los que son generados por el Estado, como el monopolio sobre la ley, por ejemplo. Y después están los monopolios buenos, es decir, aquellas empresas que, tras haber ofrecido un mejor servicio y a mejor precio, lograron, entre comillas, derrotar a todas las demás industrias que le hacían competencia, quedando sola en el mercado. Este razonamiento tiene unos cuantos problemas. Hay que destacar que los monopolios nunca son buenos. De hecho, según el propio discurso liberal, es precisamente la competencia lo que hace que las industrias innoven y se vean incentivadas a ofrecer mejores productos a mejor precio, con el objetivo, por supuesto, de complacer al cliente. Si una empresa monopolizase el mercado, ya no habría incentivos para mejorar el servicio, ni siquiera para mantener su calidad, además del hecho de que la empresa en cuestión tendría total libertad de fijar los precios. Esto termina afectando la libertad del consumidor, que de manera obligada tiene que sí o sí recurrir a una sola empresa para satisfacer la demanda de un bien, y al precio que determina esa empresa. No tiene alternativas ni otras opciones, no puede buscar a los competidores para contrastar y sopesar precios. Sí o sí va a tener que pagar el monto que le exige el monopolio. Y ese es el punto. ¿No es el chiste del capitalismo que cada individuo puede elegir qué bien consumir y a qué precio consumirlo? ¿La idea del monopolio no termina destruyendo el paradigma de la elección? Si solo puedo recurrir a una empresa, ¿realmente estoy eligiendo? El canal de YouTube Café Kioto tiene un video muy bueno donde habla del tema de los monopolios. Más específicamente de un monopolio relacionado con la cadena de restaurantes McDonald's. Es un video muy bueno, si les interesa se los dejo para que después lo busquen y lo vean. Ay, me olvidaba, no podía irme sin antes mencionar la confusa postura de Milei sobre el aborto. Cuando le preguntan, él dice que se niega al derecho al aborto porque supuestamente defiende el proyecto de vida del prójimo. En primer lugar, el proyecto del prójimo ya queda afectado de todos modos, porque, bueno, si le negas el derecho al aborto a la mujer embarazada y la forzás a tener al bebé, eso va a afectar su vida de ahí en adelante. Tanto si el aborto se lleva a cabo o no, porque si se lleva a cabo y el Estado la descubre, esa mujer iría presa. La prohibición del aborto es una restricción estatal al proyecto de vida de esa mujer, de eso no cabe duda. Y en segundo lugar, los fetos no tienen proyecto de vida. Los fetos ni siquiera son conscientes de que existen.
no pueden proyectar, no pueden ver hacia adelante. Su, entre comillas, proyecto de vida está totalmente atado al de la madre, incluso durante varios años después de que nacen. Incluso si naciera y se desarrollara, los primeros años de su vida no tendría un proyecto de vida propio, estaría atado al de sus padres. Entiendo que el aborto es un tema bastante complicado y que a muchos les crispa, pero este argumento no tiene sentido. Simplemente no lo tiene. Y ni me hagan hablar de la alegoría del avión, por favor. Y bueno, vayamos ya llegando al final del video, porque estoy podrido de editar a esta altura y tengo otras cosas para hacer. Mi principal motivación para hacer este video es que me preocupa y a la vez me molesta que para ser un tipo con tanto tiempo de cámara, el discurso de Milei está muy poco cuidado, con muchas contradicciones e incoherencias por donde se lo vea. No solo con sus afiliaciones políticas, que como ya les habrá quedado claro son sumamente volátiles y cambiantes, según el contexto político del momento, sino también por su creciente autoritarismo e intolerancia a las críticas, que les recuerdo es una de las peores cosas que tiene el kirchnerismo. Y no lo critico porque esté celoso de él o alguna de las tonterías que me comentaron en el primer video. Sí me parece importante que una persona con pretensiones de ser un funcionario público tenga un cierto respeto y tolerancia a la hora de debatir sus ideas, sobre todo con la prensa. Lo peor es que Milei no se equivoca en lo que dice en este video. Y es una pena que su discurso no haya seguido por este camino, porque realmente creo que el país necesita un golpe de timón, un cambio de verdad, solo que no creo que él sea el indicado para llevarlo a cabo. Sin mencionar otros tópicos que ni vale la pena traer a colación en este video, como su constante negacionismo del cambio climático. En fin, espero que les haya gustado y si es así, denle like, compartan y suscríbanse. De nuevo les pido perdón por haber tardado tanto en subir otra vez video, pero les repito, el trabajo, el estudio y siendo honesto mi falta de organización en general hicieron que este video se retrasara mucho más de lo previsto. Espero que sepan entender. Sin nada más que añadir, nos vemos.